Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Poder Latino Coaching Inmobiliario. Y hoy vamos a hablar de las 5 señales de un comprador calificado. Vamos a estar viendo un poquito esto de, cómo es la situación de cuando uno tiene una persona que quiere calificar, que quiere ver si es un cliente para uno, si estás entendiendo las señales, si estás siguiendo los pasos que tiene que seguir para calificar. Hemos hablado ya previamente de lo que es la precalificación, ¿sí? Pero cuando hablamos de precalificación hablamos de justamente estas 5 preguntas de precalificación, pero muchas veces lo que nos está faltando es entender todo el contexto. Lo de las 5 preguntas lo tienen en un episodio anterior. Ahí hice co-host a Emily y a Laura y a Lu para que me ayuden a admitir. Por favor, vayan admitiendo a las personas que van ingresando. Y también vamos a estar viendo parte de la lectura que estamos haciendo durante este mes, que es los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y vamos a ver hoy el hábito 3, primero lo primero. Así que vamos a arrancar directamente, si te parece, Andrés, con un poquito de esto de los 7 hábitos. De acuerdo. Bien. Este es el segundo hábito. Tercero. El tercer hábito, perdón, que es la administración, en definitiva, que se llama primero lo primero. Y es la creación física, porque teníamos la creación mental, que es el segundo hábito, que es, bueno, saber qué queremos ser y a partir de ahí tenemos la idea, pero después hay que llevarla a la acción. Y esto es el tercer hábito. El tercer hábito es cómo hacemos para, en definitiva, administrar y hacer la creación física de lo que pensamos y de alguna manera establecimos en el segundo hábito, que es la visión personal. Y implica el manejo del tiempo, la eficiencia, la autodisciplina. Y también a mí me parece muy importante que una de las cuestiones que implica esto es hacer lo que hay que hacer. Y acá, entre las cosas que muchas veces hay que hacer las cosas que a veces no nos gustan. Pero si eso es una limitación, estamos limitados. Así que hay que hacer tanto lo que nos satisface como lo que no nos satisface. Y ahí hay que satisfacer 6 criterios. El primero es la coherencia, la armonía entre la visión, la misión, los roles, las metas, las prioridades, etcétera, etcétera. Segundo, el equilibrio entre los roles, que eso es parte de la visión, pero acá lo tenemos que concretar. Tercero, centrarse en el cuadrante de lo importante, que eso es otra de las cosas que ahora también la vamos a ver. Y quinto, la flexibilidad. Cuarto, la dimensión humana. Es decir, acá como estamos en la administración de cuarta generación, en la de tercera, bueno, íbamos por lo importante, íbamos por hacer la agenda en perfectas condiciones, etcétera. Pero acá la dimensión humana toma una gran importancia. Decíamos quinto, la flexibilidad, y sexto, la portabilidad. Lo tenemos que tener disponible nuestra agenda en todo momento y llevarla a cabo, nos guste o no nos guste. Y acá voy por el tema de la matriz, que la matriz para mí es muy importante desde el punto de vista de comprender dónde nos tenemos que centrar. Acá la matriz tiene 2 ejes. Por un lado, lo que es importante o no importante, y por el otro lado, lo que es urgente o no urgente, con lo cual hay 4 cuadrantes. El primer cuadrante sería importante y urgente. Salvo que estemos en una actividad como, qué sé yo, ser parteros, que no podemos, o ser bomberos, que no podemos determinar en qué momento algo se vuelve urgente. Ese cuadrante debiera estar vacío. ¿Por qué vacío? Porque nunca lo importante debiera ser urgente, salvo excepciones como he comentado. Por otro lado, ¿por qué centrarnos en el cuadrante 2? Porque justamente el cuadrante 2 es lo importante pero no urgente. ¿Por qué nos tenemos que
enfocar en este cuadrante, justamente para que lo importante no se vuelva urgente. Entonces, siempre lo importante va a estar bien encaminado. El tercer cuadrante sería lo urgente e importante, y el cuarto cuadrante sería lo urgente y no importante. Perdón, sí, lo urgente y no importante. En otras palabras, el cuadrante 1, salvo excepciones, debería estar vacío. ¿Por qué? Porque nos ocupamos del cuadrante 2, que es lo importante y no urgente. Ese tiene que ser el foco. Y eso es, ahí está esto de primero lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo importante. ¿Mm? Todo lo demás puede esperar. Bien, esa Un es... comentario, un comentario que quería hacer es que en el cuadrante 2 es donde vive la efectividad real, ¿no? El ejercicio físico, el tiempo en familia, formarse, prevenir los problemas, planificar. O sea, es donde nosotros tenemos que tener justamente lo que está diciendo Andrés, es, o sea, nosotros tenemos que, o sea, cuando hablamos de los cuatro cuadrantes, estamos hablando un eje tiene lo importante, otro lo urgente y cómo se cruzan entre sí, ¿no? Entonces, es justamente importante tener en cuenta que si bien lo urgente es urgente, pero como decía Andrés, es urgente normalmente, salvo que seamos una profesión específica que no es la nuestra, es urgente porque principalmente no nos ocupamos de que no lo sea, digamos, porque no planificamos, porque no hicimos todo lo que teníamos que hacer antes para que deje de ser urgente. A veces, por ejemplo, urgente es facturar, ¿no? Y a veces es urgente facturar, ¿por qué? Porque no hicimos todos los pasos previos, también nos puede haber pasado un imprevisto, ¿no? Pero deberíamos, como nosotros, tener un esquema, un mecanismo que nos permita planificar, o sea, nuestro trabajo, nuestro negocio, y que no nos deje a último momento con esa situación de urgencia, porque lo urgente lo que genera es el cambio de las prioridades y en el largo plazo nos genera, digamos, fracaso, ¿no? Porque en definitiva estamos simplemente atajando lo que está pasando ahora y lo que no estamos haciendo es planificar, ¿no? Y muy importante es esto, que es priorizar lo importante, tiene que ver con gestionar no el tiempo, sino con gestionar la vida. ¿Qué decís, Malú? Sí, lo relaciono también con la proactividad, ¿no? Entonces, en la proactividad nosotros nos ocupamos de estar planificados y de no llegar a esa reactividad que es la que nos lleva, digamos, a tener lo urgente, entonces a minimizar lo urgente porque nos ocupamos de lo importante y entender cuáles son las otras cosas que se van a ir como acumulando y que van a llegar a ese estadio con proactividad y con gestión, ¿no? La gestión de riesgos y la gestión de prioridades. Bien. Andrés. Bien. Y algo que muchas veces pasa desapercibido es saber qué es lo importante. Y lo importante es lo que nos lleva a la visión. Es decir, hábito 2, visión, roles. Entonces, se supone que ahí está lo importante. Quiere decir que yo, para saber qué es importante, tengo que revisar mi visión. Y hacer primero lo primero no es otra cosa que una vez por semana, yo digo, dedicar 15 minutos. Eso es lo que lleva este primer paso de hacer primero lo primero. Una vez por semana tener agendado día y hora, 15 minutos es suficiente. ¿Qué hacemos en esos 15 minutos? Le damos una rápida leída a la visión, que nos puede llevar un par de minutos. Leemos la visión, donde tenemos rol por rol, uno, pareja, familia, ocio, amigos, trabajo, todos los roles y tenemos qué es lo que queremos ser en cada rol. Y entonces en esa revisación tenemos que definir en esta semana a qué le vamos a dar mayor atención. Que como siempre, en la mejora continua, en la medida que algunas mejoras vamos haciendo, en unos aspectos estamos mejor, en otros aspectos estamos peor. Entonces agarraremos el aspecto donde estamos peor y pondremos objetivos en relación con eso para esta semana. Entonces de eso se trata y definiremos qué cosa vamos a hacer esa semana. Y en la medida que no sean cosas que tengan agenda, digamos así, debiéramos hacerlas al principio de la semana. Y la semana comienza cuando nosotros definamos. Hay quien lo pone
un domingo, un lunes, un miércoles, un jueves, no importa, pero religiosamente, una vez por semana, tenemos que hacer primero lo primero. Y vuelvo a repetir, no lleva mucho tiempo, es algo 15 minutos, creo que nadie puede privarse de tener 5 minutos, 15 minutos. Y no es lo mismo que la agenda diaria. Hay que hacer una gran separación entre la agenda diaria y eso. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos da sentido de dirección. Y ahí está lo importante. Creo que con esto tenemos una, digamos, mirada bastante interesante de lo que es el tercer hábito. Y Una el frase. tercer hábito, de alguna manera, completa la victoria privada, que es, por un lado, ser proactivo, elegir la respuesta, que es lo que nos permite elegir qué queremos ir haciendo en la vida. Segundo, la visión personal, tener el sentido de dirección. Sé cuál es mi destino. Y tercero, llevarlo a la práctica. El segundo es la creación mental y el tercero es la creación física, pasar a la acción. Estos tres hábitos, que es la victoria privada, para mí es la base de la felicidad. Es decir, la visión, si yo soy quien quiero ser, voy a ser feliz inevitablemente. De estas tres cosas que yo siempre hago énfasis que hay que tener en la vida. Para mí, número 1, paz interna. Número 2, el amor. Número 3, la felicidad. Y la forma de ser feliz es con la victoria privada. Falta algún aspecto más, pero está incluida en la visión que tiene que ver con la victoria pública. Y esto, repito, una frase que se la asignan a la Madre Teresa de Calcuta: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Con esto cierro. Bien, y es muy importante algo que nosotros no tenemos que decir justamente que no tenemos tiempo, sino que estamos eligiendo no hacerlo. Es decir, cambiar esa palabra de no tengo tiempo por elijo no hacerlo. Justamente tiene que ver con todo esto. Y un punto más que me gustaría agregar, Andrés, es el tema de delegar y soltar el control, ¿no? Básicamente, muchas veces cuando armamos los cuadrantes, uno de los problemas que tenemos es que nos estamos dedicando a veces a cosas que podríamos delegar, ¿no? ¿Qué es delegar? Simplemente es algo que estoy haciendo yo que puede hacerlo otra persona, ¿sí? Porque hay cosas que no puede hacerlo otra persona. Por ejemplo, en el negocio inmobiliario, mi conocimiento lo tengo que estudiar yo. Yo tengo que estudiar mi mercado, tengo que estudiar mis productos. No los puede estudiar otra persona, porque cuando yo hablo con el cliente, yo tengo ese conocimiento, que es el conocimiento especializado, ¿sí? Mi estrategia de marketing no la puedo delegar, porque yo tengo que decidir cómo quiero mostrarme al público. No significa que no contrate una agencia de marketing, sino que yo tengo que decidir cómo me quiero mostrar, cuáles son los medios, qué quiero hacer, qué historia quiero contar, por más que tenga asesores, ¿no? Y por otro lado, lo que no puedo delegar son las conversaciones en ventas. No puedo delegar hablar con los clientes. Si bien puedo algunas cosas ayudarme con asistentes, no puedo delegar no hablar con el cliente porque el cliente no va a comprar en forma automatizada. Entonces, delegar es lo que nos también libera tiempo para verdaderamente lo importante, ¿no? Entonces, Sí, algunas preguntas que nos tendríamos que hacer. Sí, Andrés. termina. Algunas preguntas que nos tendríamos que hacer es, o sea, ¿qué tareas te acercan a tu visión, pero siempre postergás? ¿Sí? ¿Cuáles son esas tareas que te acercan? Vos tenés por ahí claridad en para dónde vas, pero decís, al final en el día no estoy haciendo eso, ¿no? ¿Qué cosas deberías empezar a decir que no? ¿No? Hagamos una lista de cuáles son las cosas que tendría que empezar a decir que no, porque evidentemente me están permanentemente trabando. Y vamos a ver ahora en un momento que vamos a empezar a ver justamente cómo entender las señales de un cliente, cómo entender las señales de un cliente que quiere avanzar, pero también cómo entender las señales de un cliente que no quiere avanzar y cómo decirle este no, ¿sí? Y también entender si nuestra semana refleja nuestros valores, ¿sí? O solamente nuestras urgencias. Si querés cerrar con este tema, Andrés. Sí, que en el sentido que vos ibas, este hábito, el tercero, es la administración. Y dentro de la administración hay dos conceptos, que es delegar y descentralizar. Que todo eso nos lleva a la posibilidad de disponer nosotros tiempo para la parte estratégica. Y en el sentido de delegar, plantea 5 áreas: resultados deseados, las directrices, es decir,
dentro de qué parámetros tiene que operar, los recursos que dispone, la rendición de cuenta, cómo se evalúan los resultados y las consecuencias que tiene cada uno de acuerdo a esa evaluación. Eso es todo. Bien, entonces vamos a pasar, Luz, si te parece, con este tema de hoy que tenemos, que son las 5 señales de un comprador calificado. Y me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son estas 5 señales. Si querés, empezamos por la 1, pero entender bien cuáles son las señales cuando nosotros calificamos un cliente, hacemos esas 5 preguntas de precalificación. ¿Cuáles son esas señales que tenemos que buscar para entender si esa persona la tenemos que atender ahora, no la tenemos que atender nunca, o la tenemos que simplemente pasar a nuestro pipeline para que, o sea, algún sistema automatizado lo atienda? ¿Qué decís? Sí, buenos días a todos. Me parece que principalmente tenemos que tener nosotros la claridad de cómo precalificar, de cómo manejar la situación, cómo manejar al cliente, si es un cliente que está listo, identificar esas señales. La primera es la intención clara. El cliente sabe que quiere comprar. A lo mejor no lo tiene 100% definido, pero sabe que quiere comprar, sabe que quiere, qué tipología de unidad quiere comprar, cuál es el presupuesto, tiene determinados criterios claros, o sea, no esquiva de darnos información. Entonces nosotros a través de las preguntas podemos identificar cuál es esta intención clara, ¿no? Del cliente. Por ejemplo, si agrandó la familia o no quiero dejar parada la plata o quiero comprar algo porque me quiero, sí, o quiero alquilar o quiero comprar porque me transfieren del trabajo o tengo que cambiar de ciudad. Entonces, como el cliente está destinando el tiempo y se está abriendo con nosotros para hacer esa búsqueda. Eso me parece que es fundamental. Y también identificar cuando la información es vaga, cuando no quiere decir por qué está mirando, qué quiere mirar, o bueno, estoy viendo, como que se muestra reacio, ¿no? Entonces, estar atentos a eso. Bien, señales de alarma, por ejemplo, estoy mirando, pero por si aparece algo lindo. Siempre me gustó ver propiedades, o sea, comentarios vagos, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que buscar es esto: la intención, o sea, fuerte, siempre tiene una historia por detrás, ¿sí? Cuando hay una intención fuerte, siempre hay una historia por detrás. Por eso es tan importante dentro de las preguntas de precalificación el por qué y entender bien ese por qué, porque justamente tenemos que entender cuál es la historia, por qué se quiere mudar. Entonces, justamente un poco lo que decía Lu, ¿no? Se agrandó la familia, por eso me quiero mudar. Me quiero mudar porque necesito más espacio, porque necesito acercarme a algo. O sea, tener clara esa intención es lo que nos ayuda a nosotros primero a entender, o sea, qué es lo que está pasando con el cliente, pero también a entender la fortaleza que tiene esa persona, ¿no? Y vamos a pasar, ¿te parece, al punto número 2, Lu? Dale. Bueno, tener la necesidad, ¿no? Siempre hablamos de la necesidad y urgencia, tener la necesidad definida, saber por qué está haciendo esa búsqueda, ¿no? Porque está paseando, ¿no? Tener en cuenta eso. O sea, entender, nosotros entender o ayudarlo al cliente a entender cuál es su necesidad. Por ejemplo, quiero todo en planta baja o quiero un departamento que esté ubicado a tanta distancia del centro o del colegio, porque la logística, o sea, eso nos indica de que tiene esa necesidad definida. O, por ejemplo, un edificio, yo quiero que tenga buena calidad y que tenga amenities, sí o sí. Entonces sabemos que esas son condiciones y que el cliente se está abriendo de nuevo a darnos información. Otra cosa importante que acá no está es, que yo lo veo mucho, es cuando o sea, nosotros tenemos que detectar que el cliente está comprometido y destina el tiempo. Porque a veces no me ocupé, no lo vi, o no contesta los mensajes. O sea, destinar el tiempo a esa búsqueda es algo crucial, porque es donde va, o sea, ni hablar si es una compra, pero es algo relevante e importante. Entonces, también ir acompañando en ese proceso, ¿no? Que es importante que destine el tiempo. Totalmente. Y señales de alerta, por ejemplo, no sé si quiere un departamento o una casa, ¿no? La persona está totalmente no definida en cuál es su necesidad real, ¿no? Estoy abierto a todo, o sea, mostrame todo, ¿no? O sea, ese tipo de frases son las que a nosotros nos dejan como diciendo, bueno, esto no tiene como una definición, no tiene algo que concretamente la persona está buscando. Entonces, tener bien clara y bien entendido los criterios, o sea, concretos que tiene el cliente sobre la búsqueda, es algo que justamente nos ayuda a nosotros a poder entender si la persona está comprometida o está interesada o está como en una etapa todavía muy exploratoria. ¿Qué decís, Lu?
Una cosa que les habrá pasado, funciona mucho en los grupos, hasta qué presupuesto, mandan una búsqueda, por ejemplo, lote o casa, hasta qué presupuesto, ¿no? Porque a ver si machea lo que nosotros tenemos con lo que está pidiendo el colega. No, sin presupuesto. O sea, no existe sin presupuesto. O sea, no puede ser 3 millones de dólares o 200.000 dólares. O sea, sin presupuesto abierto es algo que no está precalificado ese cliente. Es como la nada misma, sin presupuesto. Todo. Y así no estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo la energía, no estamos focalizando, no estamos trabajando bien y tampoco le estamos ayudando al cliente. Si el cliente no quiere decir qué presupuesto, bueno, yo no sé, como que trataría como de ahondar ahí, si no, bueno, no lo atendería, porque no se puede atender un cliente que no te dice qué presupuesto tiene, ¿no? Bueno, eso nos lleva entonces al punto número 3, si te parece. Dale, bueno. Que es presupuesto realista y disponible, ¿no? Y disponible, o sea, claro, bueno, sí, eso. La verdad es que entender, hacer las preguntas de qué presupuesto tiene. Si es con crédito, bueno, ya tenés el préstamo preaprobado, ya hablaste con el banco, o tenés que vender para comprar. Bueno, sí, si tenés que vender, lo lógico sería vender primero y después ver, porque a lo mejor, o sea, está viendo, no llega a vender y esa propiedad viene otro que ya tiene la plata, la compró. Entonces, ser como asertivos con el timing y ir acompañándolo, pero también explicándole que el proceso es así, o sea, se va a frustrar. Me ha pasado de ir a ver hace muchos años con un matrimonio que en principio iba a vender, pero no estaba seguro. Bueno, le gustó un dúplex y bueno, no tenía la plata y ese dúplex se vendió. Lo vendimos nosotros, por suerte, a otro que sí tenía la plata. Entonces se quedaron ahí como dando vueltas. Y ahí entendieron que, bueno, o sea, tenían que vender primero para comprar. Entonces, ser asertivos y asesorar de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, las señales sería que nos digan, bueno, qué presupuesto tiene, si tiene el crédito, cuánto le preaprobaron, cómo abrir esa información, porque nosotros cuanto más información tengamos, mejor trabajo vamos a hacer. Eso también es importante transmitirlo. O sea, yo no quiero saber cuánta plata tenés, simplemente quiero saber cuánta plata vas a destinar a esto para yo poder trabajar y de la mejor forma y poder darte el mejor servicio. No me interesa conocer tu economía. Y una señal de alarma sería, por ejemplo, estoy viendo, estoy averiguando, estoy viendo con distintos bancos, como esas respuestas vagas, ¿no? Tengo una propiedad en venta, como ese divague, como saber identificarlo. Sí, sí, es importante entender esto, que el comprador calificado no improvisa con el tema del dinero, ¿sí? Tiene claridad, o sea, tiene claridad de lo que quiere hacer, no es una persona que está viendo a ver si le alcanza o no le alcanza. Si yo quiero mudarme, comprar una casa, lo primero que hice fue las cuentas, si me lo puedo comprar, ¿no? Y si no lo quiero transmitir eso, es algo que ya roza lo extraño. Cuando hablamos de inversionista, a veces puede tener un rango, o sea, porque una cosa es la persona que se va a comprar una casa para sí mismo y otra cosa es un inversionista que a veces está mirando opciones y por ahí está entre invertir en la bolsa, invertir en una propiedad, invertir en bonos, invertir en un país o en otro país, y puede ser que tenga a veces un panorama más amplio. Justamente ahí la pregunta que viene es, ok, mira, tengo unas propiedades, ¿vos qué querés? Bueno, yo quiero rentabilidad y quiero esto, y te dicen todo lo que quieren y dice, bueno, mira, en lo que vos me estás diciendo tengo una propiedad de 4 millones de dólares que está justamente en, como lo que vos me pedís, en súper precio, está súper bien, con lo cual es la que te recomiendo. Entonces la persona dice, no, pará, 4 millones no. Y bueno, pero pará, si vos no me definís un presupuesto concreto, ¿sí? Con el cual te sentís cómodo, yo no te puedo presentar una oferta, ¿no? Entonces vamos por la exageración, nos vamos a un lugar donde sabemos que lo vamos a hacer sentir incómodo y entonces el cliente tiene que decir, bueno, está bien, hasta 500, hasta 600, hasta 200, hasta 100. O sea, tiene que ponerse él en esa situación incómoda de básicamente decir. Y también explicar un poco lo que decía Lu, ¿no? Yo necesito saber no cuánto dinero tenés, sino cuánto querés destinar a esta propiedad, porque si no, no puedo, o sea, avanzar con la búsqueda, ¿no? Vamos, ¿te parece, Lu, al punto número 4? Dale. Bueno, la urgencia temporal es otro de los factores que tenemos que determinar si el cliente, digamos, tiene una urgencia definida o no, por ejemplo. O sea, tener el plazo definido. Mi contrato de alquiler vence en 30 días, así que me tengo que mudar ya, o en 60 días, así que ya tengo que definirlo. Mi hija empieza la universidad, así que ya necesito definir. Quiero cerrar antes de que cambie la moneda. O sea, que, de nuevo, que se abra a cuál es urgencia temporal. Y señales de que
está viendo es, bueno, estoy esperando a que bajen los precios, quiero ir viendo, quiero ir viendo, a lo mejor para más adelante. Entonces, eso también, la urgencia y la necesidad son dos datos claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de, o sea, la precalificación. Exacto. La urgencia es la que convierte una intención en una acción concreta, ¿no? Entonces, nosotros, los clientes que no tienen urgencia, que no tienen necesidad específica, no los atendemos, ¿sí? No los atendemos. Nosotros solo atendemos clientes que manifiesten necesidad y urgencia. ¿Por qué hacemos eso? Porque mientras nosotros estamos atendiendo clientes que no van a comprar porque no tienen necesidad ni urgencia, ¿sí? Nuestros competidores están atendiendo a los que sí tienen que hacerlo. Y cuando nosotros necesitamos definir nuestro día, a quién atendemos, a quién destinamos nuestra energía, entonces es muy importante justamente elegir a esos clientes que están dentro de estas posibilidades, ¿sí? Entonces, nosotros es muy importante que nosotros no atendamos, de nuevo, lo vuelvo a repetir porque lo hablamos muchas veces y a veces es difícil que las respuestas que me dan a mí cuando estamos en el coaching privado, que es justamente esta situación de, no, pero es el único cliente que tengo. No, pero en algún momento va a comprar, no lo quiero soltar porque si no me lo va a agarrar otro. O sea, ojalá te lo agarre otro, porque el otro lo que va a hacer es que el otro pierda el tiempo, mientras vos lo que tenés que hacer con esa persona es ponerla en el pipeline y empezar en un sistema automatizado para poder justamente que cuando él esté listo te contacte porque te ve como una persona de autoridad. ¿Qué decís, Andrés? No, bueno, que esto tiene que ver con el tercer hábito, con lo importante. Y inevitablemente, siempre que elegimos hacer algo, estamos dejando otras cosas. Entonces, lo que tenemos que elegir es lo importante. Bien. Lu, ¿te parece que vamos al 5? Dale. Bueno, es la autoridad para decidir, entender si estamos con la persona que toma la decisión, si es él, si es ella, si son los dos, como identificar identificar esa situación desde el inicio. Eso es muy importante porque muchas veces pasa que, bueno, no, yo estoy mirando, pero después le comento, o yo estoy haciendo una preselección, entonces eso no nos sirve. Nosotros tenemos que estar en contacto con la persona que va a tomar la decisión y que en definitiva va a poner el dinero, ¿no? Eso. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son esas señales que el comprador, que nos dicen que el comprador no está calificado o no está avanzado, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, la número 1, que es la evasión constante, ¿sí? Evita hablar del presupuesto. Todavía lo estoy viendo. Cambia del tema cuando le preguntás sobre los tiempos, el dinero o la decisión, ¿sí? O sea, le mandás 3 opciones y te responde solo con emojis o preguntas superficiales. Es decir, no lo vuelve a lo serio, ¿no? No está como concentrado en esta situación de que es algo que le importa, ¿no? Está evadiendo para que nosotros no nos demos cuenta que está como mirando o viendo a ver qué pasa, ¿no? También, o sea, hablamos de la falta de urgencia, ¿sí? No tiene ningún plazo real, no está esperando No tengo algo. apuro. Ese es. No, yo no tengo apuro. Y Exactamente, bueno. totalmente. No tengo apuro es típica situación, no tengo apuro. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque en muchos casos, para los clientes, no tengo apuro no significa que no tienen apuro. ¿Sí? También hay que entender y leer por eso el por qué y por qué y por qué. Muchas veces es no tengo apuro significa no quiero bajar mucho el precio o no quiero comprar muy caro, ¿sí? No quiero vender muy barato o no quiero comprar muy caro. A veces el cliente expresa esa situación con no tengo apuro, pero después cuando empezamos a indagar sí tiene apuro. Pero bueno, necesita el dinero y no quiere o sea, avanzar con esto, ¿no? ¿Qué otros puntos podríamos tocar, Lu, de el tema de las señales estas de que no quiere comprar, ¿no? La inacción, que eso es tremendo. O sea, dice estar interesado, pero no toma acción real. Me está pasando con una cliente en este momento que es como que manifiesta estar interesada, pero no logra tomar la acción o yo no logro que tome la acción. Entonces estoy como justamente en ese proceso, como que agenda visitas, pide más info, pero no toma acción. O, por ejemplo, contesta los mensajes con tardanza o no los contesta. Entonces, bueno,
Esa es otra de las cosas, la inacción. O no responde, por ejemplo, otro es no responde a los filtros profesionales. O sea, las preguntas de precalificación como que las contesta, pero de manera vaga, no de manera directa. No pone, por ejemplo, el Zoom la cámara en el Zoom cuando se hacen reuniones. Eso es determinante. Si el cliente no aparece en el Zoom, no deberíamos atenderlo. Eso es una falta de compromiso, ¿no? En la reunión. Entonces, eso Por indica ejemplo, que... entonces, sí, por ejemplo, si la persona se conecta a la reunión, pero está con la cámara apagada, lo que nosotros vamos a hacer es decirle, mira, la reunión tiene que ser con cámara prendida, en una computadora, con el tiempo, con todas las personas que toman la decisión. Si es algo que no puedes hacer en este momento, simplemente cancelemos la reunión y hagámosla cuando se pueda hacer en estas condiciones. Nosotros recuerden que tenemos que nosotros poner las condiciones y si el cliente no quiere seguir nuestra metodología y nuestro proceso, entonces tenemos que saber cómo decir que no, ¿no? Claro, tal cual. Eh, Otra es, bueno, que no tiene la autoridad para tomar la decisión, que lo mencionábamos antes. Nosotros no podemos estar en relación con una persona que no toma la decisión. Deberíamos estar tratando con la persona que sí toma la decisión. Bien, y en este último minuto vamos a ver entonces las claves para decir que no con profesionalismo. O sea, cómo sacarnos de encima a estos clientes que nos están haciendo principalmente perder el tiempo, ¿sí? Y entonces lo que vamos a ver un poquito es usar nuestro sistema como respaldo, ¿sí? Nosotros trabajamos con un sistema de calificación, ¿no? Para asegurarnos que podemos atender bien al cliente. Y ese sistema es responder estas preguntas, llenar este formulario. Tenemos esta metodología donde nos tenés que dar esta información antes de hacer esto. Antes de ir a mostrar la propiedad, yo quiero hacer un Zoom con vos para validar que tu necesidad la estoy cubriendo para mostrarte la propiedad. Si no, me tengo que mover y ir a mostrar 3, 4, 5 propiedades con una persona que ni siquiera sé si es una persona que me estás haciendo pasear, o sea, y quiere conocer la zona, o es una persona que efectivamente quiere comprar. Entonces necesitamos que respete nuestra metodología. Si no respeta nuestra metodología, simplemente le podemos decir, mira, no, o sea, si no hacemos estos pasos, yo no puedo ir a mostrarte. No hay personas que realmente quieran comprar, que estén interesadas, que no van a seguir esa metodología, porque esa metodología lo que asegura es que la persona está bien atendida, que no quiere perder el tiempo igual que nosotros, ¿no? También otra forma es derivar con respeto, ¿sí? Por ejemplo, te sugiero que en esta etapa veas opciones en portales, ¿no? Entonces lo mandamos a que él haga la investigación porque realmente nos sigue pidiendo propiedades y pidiendo propiedades, pero no define o no avanza en ningún lado. En esta etapa te recomiendo que hagas tu búsqueda, que mires en los lugares y cuando tengas un poquito más de claridad, si querés, nos volvemos a juntar en una semana, en 2, en 3 o en 4 semanas, ¿sí? También otra forma es decirle, voy a dejarte en mi lista de seguimiento, ¿no? O sea, como poner al cliente en la lista de seguimiento para que como que le llegue automatizadamente cuando me pide más y me pide más y me pide más, lo que decimos es, mira, yo voy a hacer una cosa, te voy a poner en mi sistema de email marketing, por ejemplo, o en mi grupo de clientes y te voy a estar mandando ahí información. Cuando veas algo que te hace sentido, me llamas. Entonces le avisamos que no vamos a contactarlo más, sino que él tiene que hacer el contacto. ¿Qué decís, Lu? O sea, decirle que no está listo todavía, que no está lo suficientemente maduro como listo sería la palabra para empezar la búsqueda, que le falta como justamente, tiene que seguir viendo, o sea, no visitando, porque si no está listo, no vendió, no tiene el presupuesto, no están dadas las condiciones, debería, esto que decís, mirar en los portales, seguir asesorándose, contar con nuestro asesoramiento, a lo mejor, sí, con llamadas telefónicas, hacer un seguimiento pasivo nosotros con ese cliente, pero sí dejarle como claro que no está listo todavía como para avanzar y como para tomar la decisión, que muchas veces los clientes no lo saben eso, que creen que mirar y mirar y mirar y mirar, o sea, lo van descubriendo en el proceso, pero es un desgaste muy grande y nosotros ya lo tenemos que anticipar, ¿no? Que ya lo sabemos y ya sabemos cómo es ese proceso, decirle, mira, no estás listo, vamos a retomar en un tiempo, te voy a dejar en la lista de seguimiento, vamos a estar en contacto, pero no de manera activa.
Exactamente. ¿Y puede pasar que el cliente se ofenda? Puede pasar. Puede llegar a pasar que un cliente se ofenda, que no le guste, que no se sienta bien atendido o que no se sienta que es lo que quiere, pero tengan en cuenta que si nosotros lo decimos con respeto, con claridad, con seguridad, no estamos siendo groseros, sino estamos siendo profesionales y estamos valorando nuestro trabajo, nos estamos poniendo en un lugar de valor, ¿sí? Entonces, por último, algo que podemos hacer es pedir una acción concreta como condición para continuar, ¿sí? Si vemos que el cliente está dando vueltas y vueltas y vueltas, pero sentimos que está como cerca, pedir una acción concreta, ¿sí? O sea, si podés, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común pedir los fondos, ¿sí? Cuando vemos que la persona es demasiado difusa, pedir una prueba de los fondos, que manden una foto de los fondos, o de la precalificación del banco, que manden la precalificación del banco, o sea, que muestren prueba de lo que están haciendo, que en cada caso pueden ser distintas cosas, pero pedimos esa condición para continuar. Si no me das esto, o si no me firmas esto, o si no me mostrás esto, no podemos seguir avanzando en el proceso, ¿sí? Es muy importante, de nuevo, ponernos en el lugar de asesores. Imagínense que ustedes cobraran dinero por su asesoramiento, ¿sí? Pónganse en esa postura, como cobrando dinero por su asesoramiento, donde ustedes son los que saben, la persona los viene a buscar por su conocimiento, y entonces, por agregarte este valor, también te pido que hagas ciertas cosas para que yo pueda asegurar que el proceso va a ser como queremos que sea, ¿sí? Y con esto entonces cerramos el día de hoy. Es muy, pero muy importante entrenarse en todo esto. Hablamos de practicar, ¿sí? Justamente practicar todo el proceso de precalificación, el proceso de cómo hablar con el cliente, todas estas formas, preguntas, tenemos que practicarlas porque por ahí naturalmente nos cuesta decir que no. El cliente nos pide, mandame 8 propiedades más y nosotros automáticamente le mandamos para no decirle que no, pero si practicamos cuál es la respuesta adecuada, la escribimos, la verbalizamos, la escribimos para WhatsApp, porque a veces esto sucede por WhatsApp, ¿sí? Es muy importante tener esta práctica porque la práctica hace que nos salga fluido y que nos sintamos cómodos con esa situación. ¿Cerramos, Andrés? Sí, yo lo que quiero poner énfasis, que vos ya lo repetiste 1000 veces, es que la lectura del libro es condición necesaria. Todo lo que podamos aportar nosotros no sustituye la lectura del libro, y mucho menos la puesta en práctica, porque yo creo que hay dos pasos, siempre lo digo. Una es aprenderme ese libro de memoria, pero no lo bajé al cuerpo, no lo puse en acción. Entonces, la lectura es condición necesaria como primer paso para aprender, y luego para aprenderlo es necesario ponerlo en acción. Vamos a estar compartiendo por el grupo de WhatsApp de Poder Latino información al respecto para que puedan descargar. Así que nos vemos entonces. El próximo lunes no tenemos sesión, pues yo estoy viajando, justo estoy volando en ese momento. Así que nos vemos recién en 2 semanas con más Poder Latino. Les voy a compartir alguna sesión para que puedan tener en la semana para estar mirando de algún tema interesante. Podemos compartir tal vez, Emily, la de precalificación, de las 5 preguntas de precalificación. Así, de esa forma, tienen justamente cómo complementar la sesión de hoy. Así que bueno, nos vemos en 2 semanas. Chau, chau. Chau, chau. Chau.